Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor aquí en Vía X. Hoy día volvemos a tener un capítulo especial para, y esto es con todo respeto y cariño, un capítulo de nerds, ¿sí o no? ¿Se acuerdan del capítulo de los museos? Hoy día vamos a hablar de arqueología. ¿Por qué es la arqueología importante hoy en día? Porque pareciera que el futuro es lo único que nos importa, ¿no? Entonces esto del pasado y como que los 60 del pasado, los 80 del pasado, pero 700, 800, ¿qué hacemos con eso? Es por eso que tenemos invitada al día de hoy a la arqueóloga Paola González, quien además es uno de los cerebros de esta investigación que se está haciendo en el Olivar, cerca de La Serena. Vamos a estar hablando cómo uno, por ejemplo, cómo el progreso puede progresar sin destruir nuestros descubrimientos arqueológicos. Comencemos inmediatamente. Un aplauso para Paola. Paola, nosotros decimos que este es un tema de nerd, pero con mucho cariño, porque los nerds al poder, ¿o no? Pero son un poco nerds los arqueólogos, ¿no? No, nada de nerds. Somos entre poetas, aventureros. Perfecto, pero no hay arqueólogos zorrones. Bueno, en todas partes hay de todo, pero no, perfecto. No mucho. Oye, y también quiero que nos metamos, porque justo antes de comenzar el programa tú me decías que a ti una de las cosas que más te llama la atención son los dieguitas. Y de los dieguitas, lo que a ti más te llama la atención es esto que me contaba, esta relación que tienen entre los alucinógenos, el arte geométrico y el arte ego animal, disculpa. Alter ego animal. Eso, sí. De eso vamos a hablar. Quiero que de todas maneras conversemos de eso ahora en esta conversación. Pero mira, la primera pregunta, que es la más básica, ¿qué es la arqueología hoy? ¿Y a quién les interesa y por qué nos debería interesar? Ya, bueno, la arqueología es una ciencia, ¿no es cierto?, que a diferencia de la historia que recurre a documentos escritos, la arqueología a nosotros nos hablan los objetos materiales, lo que quedó, los rastros, ¿no? Entonces es importante porque, sobre todo en un contexto como el nuestro, que nosotros tenemos apenas 500 años de historia documentada y 20.000 años de un pasado humano en estas tierras, del cual solamente nos hablan sus restos materiales, y los cuerpos, por supuesto, de las personas que vivieron acá. Son un poco cliché, pero un pueblo que no tiene pasado no puede tampoco proyectarse hacia el futuro. O sea, estamos ahora inmersos en una aldea global en que cada vez te demanda más respuestas, ¿no es cierto? Pero también tú tienes que tener algo de dónde nutrirte, o sea, cuál es tu identidad, cuál es tu esencia, de dónde sacas elementos de tu memoria para posicionarte, ¿no es cierto?, en un mundo rápido, global como el actual. Yo pienso que eso es una de las grandes razones de por qué la arqueología es relevante. Perfecto. Yo te dije que te iba a hacer muchas preguntas como Donald Trump, que tú me ibas a mirar con cara de quién es este imbécil. Pero tengo la sensación de que estamos súper obsesionados con el futuro, ¿no? Con esto de que la ciencia avanza muy rápido, que es algo que tú misma puedes como comprobar en el ámbito de la arqueología. Y como que con cada incluso avance en nuestro teléfono, como que nuestra vida mejora y nos obsesionamos más con el futuro. Entonces pareciera que el pasado no importa. ¿Tienes tú esa sensación que la cultura comienza a mirar el pasado cada vez menos? Estamos como en una crisis de la valoración de nuestro pasado, pero estoy hablando del pasado de 700 años atrás, no el de 30, 40, 50, porque ese parece que nos importa, ese es el que nos afecta, pero el de 700 años atrás uno dice como, ¿qué me importa? Quiero una aplicación para mi teléfono. Claro. No, mira, yo pienso que bueno, cada cual sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no es cierto? Pero también la arqueología responde a preguntas muy fundamentales. O sea, en un tiempo en que estamos tendientes a la despersonalización, ¿no es cierto? Sometidos a estas fuerzas de un modelo de mercado neoliberal, un poco salvaje, ¿no es cierto?, donde vemos a nuestra juventud obnubilada con su tablet o con su celular cazando Pokémones, ¿no es cierto? Entonces, santo Dios, o sea, ¿qué nos ha pasado? ¿Hacia dónde vamos? En cambio, tú te encuentras en el fondo en el pasado, y en el pasado muy cercano, o sea, este mismo calles que tú transitas, las mismas carreteras que tú abordas para dirigirte a algún lugar, estás pasando por paisajes culturales trascendentes, ¿no es cierto?, con comunidades que supieron adaptarse armónicamente a su medio ambiente, que amaron la belleza, con una vocación hacia el arte, ¿no es cierto?, muy marcada, que no hicieron daño a sus entornos,
Entonces acá siempre te sorprende y te dicen, bueno, pero es que acá en Chile no hay pirámides, acá en Chile no está Tutankamón, ¿no es cierto? Oye, pero acá en Chile había igualdad, ¿no es cierto? Había sociedades en que no había explotación del hombre por el hombre y que además, oye, podían dedicar una tarde entera, una semana en fabricar una punta de cristal de roca, que en sí es un objeto maravilloso, o sea, te rodeas de belleza. A mí una de las cosas que más me ha conmovido en toda esta larga estadía en esta aldea de Aguita y en sus cementerios, ¿no es cierto?, es ver cómo cada pequeña cosa está elaborada con una delicadeza y con un amor a lo bello sorprendente, ¿no es cierto? Las espátulas, sus mangos, las puntas de flecha totalmente simétricas, brillantes, translúcidas. Entonces tú dices, bueno, ¿qué nos está pasando? Que ahora nos importa más cazar un Pokémon y que nuestros niños estén absorbidos, ¿no es cierto?, con esa luz mortecina. No, yo creo que tiene mucho sentido, sobre todo en un país como el nuestro. Perfecto. Ahora, tú dices, cuando te refieres a esta larga estadía, hablas más o menos un año, alrededor de un año, 10 meses que has estado en el norte, ¿no? Son como 220 días efectivos de terreno. Ok, pero que además... fueron que empezaron en julio del año 2015, donde comenzamos a hacer sondeos, ¿no es cierto? Acá estamos hablando del sitio El Olivar, que además tuvo el desacierto de localizarse en plena Ruta 5. ¡Qué cool! ¡Estos Dieguitas! Claro, o sea, ¿qué hace un sitio como tú en un lugar como este? Es la primera pregunta. Pero, claro, un año ahí, pero tú te has dedicado 20 años a los estudios de las culturas precolombinas. 20 años. Mencionaste algo que no puedo dejarlo pasar. Una cultura donde había igualdad. ¿Podéis desarrollar un poco esa idea? Claro, o sea, mira, si tú, por ejemplo, estamos pensando siempre en los diaguitas, ¿no? Pero también lo podemos ver en el mundo mapuche, en muchas otras culturas nuestras chilenas. Son asentamientos dispersos, o sea, no hay grandes urbes, ¿no es cierto?, donde tampoco tú percibes, por ejemplo, a nivel mortuorio, grandes diferencias en sus contextos, ¿no? Excepcionalmente, alguno que otro objeto de metal, vasijas compartidas por todos los rangos de sexo y de edad, ¿no es cierto? Y con una delicadeza que en el fondo te habla de una sociedad armónica, ¿no? O sea, tú en tus estudios arqueológicos no has encontrado concentración de la riqueza finalmente. No, tal vez un poco con el Inca, la llegada del Inca en el mundo de Aguita significó un cambio bien fundamental, pero que en el fondo hubo también una valoración muy grande de parte de los incas, de los diaguitas. Acá ellos fusionaron muchas áreas de su cultura, transmitieron mejoras tecnológicas y también mucho de su iconografía más oculta en el mundo inca, ¿no? Perfecto. El Inca normalmente expandía formas cerámicas, pero no la iconografía. En cambio, con los diaguitas hubo un gran traspaso de iconografía propia de la élite cusqueña en nuestros valles, ¿no? Okay. Y después empezó a avanzar en conjunto los incas y los diaguitas hacia el sur de Chile, hacia el área de noroeste argentino, subieron al norte hasta Copiapó. Entonces, pero bueno, en el tiempo inca tú puedes notar tal vez mayor abundancia en los contextos. Pero no como ahora, por ejemplo. No, claro. Perfecto. O sea, que se expresaba, no sé, en un mayor número de vasijas cerámicas, ¿no? Okay. O tal vez en un énfasis productivo en cuanto a la explotación de recursos marinos o mineros. Pero que eso incluso no estaba presente en tiempos previos al Inca. Perfecto. Ahora, sí, qué bueno poder conversar este tema con una arqueóloga, porque una de las cosas y de las opiniones que yo tengo, que probablemente puede que estén erradas, y por eso digo que es bueno poder tener la posibilidad de conversarlo contigo, es que yo tengo la sensación que el mercado y la economía es algo intrínseco al ser humano, ¿cachai? Entonces la economía de libre mercado a mí me suena que es como la natural, ¿no? Yo intercambio mis bienes y mis objetos de manera libre y acumulo. Entonces, tú como arqueóloga, esta economía de libre mercado que tenemos ahora, horrorosa, con todas estas, no se reproduce entonces en nuestros antepasados. ¿Qué es lo que tendría de artificial esta de ahora? Está complicada la pregunta, pero... No, yo lo que te puedo decir es que las comunidades, mientras más te alejas en el fondo de este desarrollo del viejo mundo, del mundo occidental, vas viendo mayor variabilidad en las respuestas que le dan a la existencia. Hay culturas que en el fondo dedicaron gran cantidad de horas, no precisamente en elaborar bienes de intercambio o en acumular riqueza. O sea, por ejemplo, es bien sabida las observaciones, por ejemplo, de Lévi-Strauss,
la Amazonía, ¿no es cierto?, que le veía cómo estos indígenas pasaban horas pintándose, ¿no es cierto?, horas adornando un objeto, sin preocuparse de la caza, la pesca o de sus familias, ¿no es cierto? Y una respuesta que le dieron es, bueno, hay que estar pintado para ser hombre. ¿Te fijas? Entonces ese concepto de lo humano o de hacia dónde debemos tender varía profundamente entre sociedad y sociedad, sobre todo en nuestro contexto sudamericano, es nuestro mayor tesoro. O sea, nuestro patio trasero, que es en el fondo la Amazonía, los Andes, ¿no es cierto?, ya donde se acaban las comunicaciones, donde se acaba la luz eléctrica, nos da enorme cantidad de versiones sobre qué es lo humano y hacia dónde debemos tender, ¿no es cierto? Son sociedades autónomas, a pequeña escala, pero con una vocación artística, filosófica, y ahí entra un poco lo que yo te decía, el tema chamánico. Doy, por ejemplo, el ejemplo de los chipíos. Ellos, para ellos los diseños que ellos elaboran, ¿no es cierto?, que son muy complejos simétricamente, recibe cada uno de estos diseños al nacer como su rasgo identitario. Y la enfermedad proviene cuando este diseño se anuda, se enreda. Entonces, para sanarlo o recuperarlo, ellos le cantan su diseño. O sea, hay una cosa como sinestésica de traspaso entre lo visual y lo auditivo. Y eso va generando nuevamente tu halo de protección. Entonces, como te digo, acá se fusionan conceptos de arte, de ciencia, y que en el fondo es una belleza sanadora. ¿Y cuándo llega entonces la explotación de un ser humano a otro ser humano? ¿Eso llega a Sudamérica cuando llegan los europeos? Bueno, eso es más difícil de establecer. Tal vez toda sociedad que alcanza grados de complejidad mayores y por tanto de estratificación mayores, puede que encontremos ejemplos también un poco de eso, pero a escalas menores. O sea, el Inca, por ejemplo, poseía distintos niveles de personas, o sea, desde los yanaconas, que habían perdido ya su raigambre con un territorio determinado, estaban, no sé, los soldados, la gente de las comunidades con su ayllu, pero yo creo que en todo caso es bien diferente a la despersonalización y a la explotación del hombre por el hombre y a la esclavitud que vimos en otras partes del viejo mundo, digamos. ¿Y por qué tú, como en estos 20 años de estudiar como arqueóloga, ¿por qué crees tú que aparece esta idea de explotar a tu hermano? ¿Dónde crees tú que la evolución del ser humano se pudrió? ¿En qué minuto decidimos cómo acumular? ¿Cachai? ¿No te hay esto tú como...? Sí. Mira, yo no sé realmente, son preguntas demasiado fundamentales, ¿no? Ya, perfecto. He pensado que un poco la tecnología le ha jugado un flaco favor en el fondo a la humanidad. Tal vez sentimos tanto miedo cuando nos perseguía el tigre dientes de sable que ese mismo pavor a la existencia te llevó en el fondo, generar mecanismos de protección y en un switch que nunca más terminó. Perfecto. Y que además, por ejemplo, lamentablemente se vio fortalecido por ciertas instituciones como el derecho romano a nivel occidental, ¿no es cierto?, que te da una percepción del humano por sobre la naturaleza, por sobre sus hermanos, entonces donde el derecho a propiedad privada se sacralizó. Tú puedes, por ejemplo, Estados Unidos, que depende mucho de la legislación romana, dice que el dueño del suelo lo es del subsuelo y del espacio aéreo hasta el infinito, hasta el sol. Entonces, ese sentido de apropiación, ¿no es cierto?, le ha hecho mucho daño en el fondo a la naturaleza y a la larga a todos nosotros. Perfecto. Y no hay ninguna, me imagino que no hay ninguna explicación de por qué los romanos comenzaron pensando eso cuando en otros lugares había una perfecta armonía, ¿no? Claro, yo creo que son mecanismos, digamos, de cuando tú empiezas a abarcar grandes cantidades de grupos humanos, ¿no es cierto?, vas generalizando y estableciendo leyes. El traspaso, digamos, la evolución que ha habido desde las leyes romanas a las actuales es mínimo. Ahora, es mínimo, o sea, incluso el mismo sistema eclesiástico de la Iglesia Católica depende en sus estructuras estrechamente de lo que se generó en época del Imperio Romano. ¿Te fijas? Entonces ahí tú te vas dando como con grandes claves, o sea, por una parte derecho de propiedad, por otra parte superestructuras organizacionales que te van generando una visión de mundo y un lugar del ser humano dentro de ese esquema que claro, que puede llegar a lo mínimo en los estratos más bajos y a un superpoder arriba. Ya, yo como para ponerme como de abogado del diablo, yo te puedo ir poniéndome de un personaje horrible, te podría decir, pero esas son las civilizaciones que ganan finalmente. ¿Cachai? ¿No? Porque finalmente yo también podría como establecer un argumento de que podéis vivir en armonía, podéis pasar todo este tiempo haciendo una punta de flecha hermosa, pero finalmente eso al parecer te hace más débil y te hace más fácil conquistarte
hace más fácil, o sea, incluso esa es la cultura que pierde en rigor, porque es la cultura por la cual va a pasar una carretera encima. La otra es más fálica, es más fuerte, ¿cachai? No, la otra gana, la otra te mata. Y como ser humano queremos estar en la parte donde matamos, no donde somos asesinados. Sí, pero, sí, te entiendo perfectamente, pero yo creo que tendemos a hacer algo bien fundamental, ¿no es cierto? Este pavor que le pudo haber producido a los primeros Cromañón, ¿no es cierto? Ser perseguido por un tigre dientes de sable, ha generado tal autismo y necesidad, ¿no es cierto?, de estar por encima de y de no pertenecer a esta pesadilla, digamos, en la cual soy un ser vivo más que corre, ¿no? A la larga ha generado algo que nos está llevando igual a la perdición, o sea, la contaminación actual de nuestros recursos, el cambio climático, el agua que bebemos, el aire que respiramos, o sea... Nos estamos disparando en el pie, como decimos exactamente, nosotros. entonces si tú te dices, bueno, pensemos esto un poco distinto, o sea, hay sociedades que no la vieron así. Hay sociedades que en el fondo se preocuparon de pensar, de desarrollar imágenes bellas acerca de su entorno, que protegieron la infancia, que protegieron los animales, etcétera. O sea, hay una respuesta posible diferente. Yo creo que ese es uno de los grandes aportes de la arqueología, que en el fondo te dice, oye, claro, sí, es cierto que hemos construido una realidad un poco como la vemos, ¿no es cierto? Pero a la vez la arqueología nos da un guiño, o sea, señores... Independiente de que finalmente también hay culturas que tienen defectos graves, ¿no? Claro, pero por eso te digo, dentro de nuestro contexto chileno yo creo que podemos sentirnos muy orgullosos, porque acá no hay pirámides, no hay esclavos, no hay guerra florida, no hay grandes masacres. Acá lo mismo que lo que vieron los españoles en el mundo mapuche, o sea, hay comunidades armónicas, interiorizadas en su entorno, grandes médicos, ¿no es cierto?, grandes pensadores, grandes oradores. Perfecto. ¿No? Otra manera de ser. Perfecto. ¿Cuál es el estado de la arqueología en nuestro país? ¿Y quiénes son las instituciones que tienen que luchar por estos descubrimientos arqueológicos y cuáles son las dificultades con las que se tienen que enfrentar? Mira, yo creo que estoy muy optimista en cuanto al estado de la arqueología actual. Se han abierto nuevas carreras, está por ejemplo la Universidad Alberto Hurtado, ahora entiendo que la Católica también va a abrir arqueología, está también bastante bien la carrera de arqueología en la Universidad de Chile, también en la Universidad de Concepción. Gradualmente hemos logrado ir teniendo una presencia cada vez mayor, en parte por los estudios de impacto, en arqueología, que eso un poco tiene su lado negro también. Porque ¿Qué te refieres con los estudios de impacto? Porque en Chile tenemos una legislación ambiental que cuando un proyecto vaya a alterar un área, entre todos los estudios que son necesarios de hacer para prevenir el daño que va a producir esa obra está el tema arqueológico. Entonces eso ha generado una fuente de trabajo para muchos arqueólogos y también de alguna manera matizar este impacto que generan las inversiones generalmente a gran escala. ¿Y cuál es el lado oscuro que tiene esto? El lado oscuro es que, por ejemplo, se ha transformado muchas veces en una licencia para matar. ¿En qué sentido? Me gustó eso. ¿No? En que, por ejemplo, actualmente nuestra legislación permite que se trasladen todos los petroglifos de un valle completo, que se repliquen geoglifos, ¿no? A ver, aquí esto es demasiado para mí. ¿Me podía explicar, por favor, paso a paso, qué es lo que son los petroglifos? Petroglifos son estas piedras con dibujos, que son de tiempos prehispánicos, cuyo emplazamiento tiene mucho sentido porque a veces tienen dimensiones astronómicas, ¿no es cierto? Importa mucho el lugar donde están localizados. Perfecto. Sin embargo, dentro de esta lógica del impacto ambiental y de que ningún proyecto se detiene por razones arqueológicas o de fauna o de flora, acá el 99,99% de los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental son aprobados. Entonces lo que se ha logrado es medidas de compensación, ¿ya? Pero dentro de este marco de medidas de compensación se están aceptando también como algo muy normal cosas que en términos de patrimonio son aberrantes. Como que, por ejemplo, retires de un valle completo sus petroglifos y los pongas en un cuadrado dispuestos aleatoriamente, digamos, y pierdas toda esa información de base y sobre todo el enriquecimiento del paisaje y de la calidad de vida de los habitantes que antes podían desplazarse entre medio de estos paisajes construidos por el hombre en tiempos pasados, ¿no? Perfecto, a eso me refiero, con que es una licencia para matar. O que muchas veces te dicen, ya, usted rescata el 10% de este sitio arqueológico y hay un 90% que se va a la porra, ¿ya?
porque tú cumples en el fondo con la autoridad ambiental rescatando ese 10%. Pero no es una utopía finalmente querer como... Porque si la humanidad ha existido siempre, ¿no? Bueno, no, sí, siempre ha existido la humanidad, ¿o no? Estoy equivocado. Mientras existimos, hemos existido. Si la humanidad ha existido, Sí. por ende la cultura ha existido, es como una utopía pretender de que vamos a poder rescatar toda la cultura siempre, ¿no? Sí, Y ahí viene como una pregunta que es como, ¿quién decide cuál es la cultura que hay que rescatar? ¿Y quién decide si rescatar esa cultura es importante o no? Claro, ¿Me entiendes o no? te entiendo perfectamente. Porque cuando hablamos de rescatar cultura, estamos también, la cultura es política, en rigor, es una manera de ver la vida. Entonces yo podría decir como, bueno, pero ¿por qué se está gastando tiempo en rescatar esta cultura cuando en el fondo... O estas 4 piedras que me detienen mi camino, una cosa cuando, así. no sé, la casa del dramaturgo choqueante la acaban de destruir y... Claro. ¿Me entendí o no? No, claro, es que bueno, en nuestra legislación también hay distintas esferas de protección. Cuando nos referimos al ámbito histórico, tú tienes los monumentos históricos, que también son protegidos. Te fijas, tienen un procedimiento un poco distinto del monumento arqueológico, que lo es por el solo Ministerio de la Ley, es decir, tú te encuentras con una punta de flecha, con un sitio y ya está protegido. El monumento histórico requiere que tú pruebes que es un elemento valioso. Okay. Entonces tienes que ir al Consejo de Monumento con un expediente, con planos de arquitecto, etcétera, y podrías lograr proteger la casa de este poeta o de este persona que te resulte de interés, como por ejemplo se protegen ahora los lugares de tortura, que es algo muy importante, o sea, no es solamente lo prehispánico lo que está protegido. Claro. Ok, perfecto. Hablemos entonces ahora del olivar. Esto, en el 2015 se estaba construyendo la Ruta 5, ¿no? De La Serena a... Exacto, a Vallenar, a la ciudad de Vallenar. Y claro. se encuentran osamentas. Claro, lo que pasa es que ahí estaba, ¿no es cierto?, la empresa SACIR, se adjudicó la licitación en la construcción de esta doble vía y efectivamente, o sea, los estudios previos no habían determinado la existencia de un sitio arqueológico y ellos comenzaron con sus obras y empezaron a aparecer osamentas. Entonces ahí intervino el Consejo de Monumentos Nacionales y ordenó que se hiciera un proceso de caracterización, esto es pozos de sondeo a lo largo de un polígono de 380 metros de largo por 50 de ancho y luego un rescate arqueológico. Perfecto. Y ahí comenzamos a trabajar, ¿no es cierto?, en julio del año pasado, excavamos 452 pozos de sondeo, wow, una cantidad enorme. ¿Sí? Ahí estamos viendo imágenes, ¿no? Sí, imágenes que tú nos trajiste. Viendo, claro, los chicos excavando, como te fijas, es con un nivel de herramientas muy fino, porque por el tipo de hallazgos que tenemos, digamos, estás viendo áreas funerarias, ¿no? Entonces, bueno, después de este trabajo de sondeo, nosotros vimos que era un sitio de grandes dimensiones, que tenía al menos 8 áreas funerarias diferentes, que tenía conchales, donde la gente vivió, digamos, por largos siglos, y también rasgos habitacionales. Realmente impresionante, es como me decías tú, es distinto hablarlo que verlo, a claro. verlo. Sí, absolutamente distinto no, hablarlo a verlo. Mira, ya en esta primera parte de la entrevista que se nos acabó, pudimos básicamente establecer, para mí, que soy un ignorante, el por qué la arqueología realmente es importante. Entonces, ahora en la segunda parte de la entrevista quiero que hablemos del olivar y por qué este es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Sudamérica. ¿Qué es lo que está sucediendo con el Estado y este sitio? Y también quiero que nos metamos en el arte diaguita y en los alucinógenos, que es algo que siempre a la gente le interesa y no es por nada. Volvemos enseguida. Mientras tanto pueden comentar con el hashtag El Interruptor y seguimos con más arqueología aquí en VIA X.